días, mi nombre es Juan Pablo Romero, soy kinesiólogo, profesional del CENAMA Ñuble en particular. Quiero agradecer en primer lugar a la doctora Sandra Mecha Matsudo por la invitación a participar de este curso en una segunda oportunidad como docente y anteriormente también como alumno, ¿ya? Y lo que les voy a relatar hoy día es básicamente respecto a ejercicio físico, pero en particular algunos temas de mayor amplitud, que son recomendaciones e intervenciones no farmacológicas basadas en la evidencia para adultos mayores dependientes y con deterioro cognitivo desde un enfoque sociosanitario, ¿ya? ¿Por qué este título tan largo? La verdad es que por un tema de especificar lo necesario que es poder generar intervenciones basadas en la evidencia, sobre todo para este tipo de población, ¿ya? Desde mi experiencia profesional he tenido la suerte de trabajar desde un inicio en lo que son los centros de día, ya en particular inicié mi carrera profesional en el centro diurno de La Reina, ya el cual estaba vinculado estrechamente con Senama y era parte de los primeros centros de día de esta política pública nacional. Luego de eso me hice cargo del programa a nivel nacional, creando casi hoy día más de la mitad de los centros de día que existen. Y en la actualidad, desde 2018, soy funcionario eh, funcionario y parte fundamental de lo que es la estrategia de desarrollo de los distintos tipos de dispositivos a nivel regional y del crecimiento de lo que es Ñuble en términos de dispositivos o servicios sociosanitarios, ¿ya? Desde el punto de vista académico, la verdad es que justamente mi profundización en esta materia ha ido de la mano junto con mi trabajo, ¿ya? Soy un convencido de que parte fundamental de cualquier tipo de política pública y en particular relacionada con los adultos mayores, ¿ya? En particular relacionada con los adultos mayores, tiene que estar ligada justamente al ejercicio físico, ya que una de las intervenciones costo-efectividad más barata, ¿ya? Y que tiene justamente un impacto realmente importante en la condición funcional de las personas mayores, ¿ya? ¿Qué les quiero hablar hoy día? Básicamente de esto, ¿ya? Y poder avanzar en estos temas. ¿Cómo surge? Y quiero hablar un poco cómo surge también este, esta presentación o este trabajo, ya que se presentó el año pasado para el Congreso de la Sociedad Chilena de Gerontología y Geriatría. Surge de esta manera. Cuando llegué a Senama el año 2015, ya se estaba trabajando en lo que eran los estándares de calidad para establecimiento de larga estadía para adultos mayores. Ya fue la unidad de estudio en particular, la UDAE, ya que junto con organismos con asesoría internacional, en particular de una gerontóloga argentina, la doctora Nélida, se creó este libro, ¿ya? En particular este libro, cuando llegó a mis manos, la verdad que me pareció sumamente importante en términos de lo que el Senama había creado, ¿ya? Que es justamente establecer estándares de calidad para los establecimientos de larga estadía para adultos mayores. De alguna manera este libro es un libro pionero, ya, o precursor en lo que se refiere a la valoración geriátrica integral y el establecimiento de protocolos para el funcionamiento de las residencias, ¿cierto? De lo que nosotros conocemos como el IAMO, establecimiento de larga estadía para adultos mayores, lo cual contiene a lo que son las casas de reposo, los hogares de ancianos, que comúnmente se llaman, ¿ya? Cuando este libro llegó a mis manos, la verdad es que lo tomé y lo revisé exhaustivamente y la verdad me di cuenta que tenía varias observaciones o varios errores en particular que pudiesen a lo mejor repercutir de manera, no sé si, no sé de qué gravedad o no, pero repercutir sobre todo en los diagnósticos o en la toma de decisiones que se pudiese tomar respecto a algún caso de adulto mayor, ¿ya? Hice llegar mis observaciones justamente a la unidad de estudio y con mucha felicidad este año me doy cuenta que soy parte justamente de lo que los colaboradores de la segunda versión, que son
Estos estándares versión 2019 que justamente subsanan y mejoran todas las observaciones del primer libro, ¿ya? Básicamente, desde mi trabajo en el Senama a nivel central, siempre ha sido un poco mi obsesión desde el punto de vista profesional el optimizar los servicios ya en base a lo que yo llamo medicina basada en la evidencia. Desde el punto de vista fiscal, es necesario adoptar justamente la medicina basada en la evidencia porque genera un aumento del costo-beneficio, por lo tanto genera un ahorro en el recurso fiscal y genera seguridad en las acciones, ¿ya? Es por eso que el Senama justamente estableció estos estándares de calidad, pero que solamente lo que relatan en un principio y en particular a lo que se refiere a la valoración genética integral, ¿ya? Son evaluaciones diagnósticas, ¿ya? Se plantea que en las primeras 2 semanas ya se debe aplicar este tipo de evaluaciones que son en una primera etapa de screening para las personas mayores desde el área biomédica, funcional, mental y social, lo que va a permitir saber si es que efectivamente las personas mayores tienen o no tienen algún tipo de alteración en justamente estas áreas. Luego de aplicada estas pruebas ya o test de screening o tamizaje, el siguiente paso es aplicar pautas más específicas que permiten objetivar justamente los deterioros que estas personas tienen o las alteraciones que pueden tener, ¿ya? Lo que yo les voy a presentar hoy en día es un trabajo complementario a lo que el Senama está realizando. ¿En qué sentido? Que el Senama hasta el momento lo que está presentando son maneras de diagnosticar y lo que yo les vengo a presentar hoy en día son maneras de tratar o recomendaciones o intervenciones no farmacológicas basadas en la evidencia para ser aplicadas a población adulta mayor dependiente y o con deterioro cognitivo, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que vamos a hablar es justamente de la práctica basada en la evidencia. Cuando nosotros desde una mirada gerontológica hablamos de lo que son los servicios sociosanitarios, hablamos justamente de equipos sociosanitarios y hablamos de la transdisciplinaridad, ya que es necesaria a la hora de tratar a las personas mayores. Por lo tanto, tenemos una parte que es social y otra parte que es sanitaria, ¿cierto? O médica. Entonces, ¿por qué justamente cobra tanto valor las prácticas basadas en la evidencia? Del punto de vista del trabajo social, ya lo que dice Sackett es que la práctica basada en la evidencia permite justamente generar intervenciones y programas que suponen la prestación de mejores servicios con un uso racional de los recursos, que es justamente lo que le estaba diciendo. Entonces, al adoptar este tipo de prácticas desde el Estado, nos permite en el fondo ahorrar recursos, que son muy escasos, sobre todo a nivel estatal, ¿ya? Pero también permite que justamente a los profesionales, ¿ya? Demostrar empíricamente sus actuaciones, ¿ya? Por lo tanto, poder generar resultados eficaces y efectivos. Pero por otro lado también es sumamente importante minimizar los riesgos del quehacer profesional. Generalmente cuando uno parte trabajando con las personas mayores o en cualquier tipo de trabajo, lo que menos quiere es poder cometer algún error. Y justamente la práctica basada en la evidencia minimiza esos riesgos, ¿ya? Es sumamente importante tenerlo en consideración, ¿ya? Cuando uno toma decisiones, ¿cierto? Siempre se genera algún tipo de incertidumbre y es lo que estaré haciéndolo bien, estará bien lo que estoy haciendo, será recomendable o no, y justamente lo que busca esta práctica basada en la evidencia es asegurar la calidad de las intervenciones en el fondo y poder tener un resultado cierto, ¿ya? No hay que olvidar que trabajar para las personas hay que tener en cuenta justamente sus preferencias, ¿ya? Y los valores también que supone que el profesional sea flexible, ¿cierto? Que sea empático, innovador en sus intervenciones, cualidades que muchas veces no todos los profesionales las tienen, pero que este tipo de cualidades justamente se puede desarrollar, ¿ya? Por lo tanto, hago una llamada a los profesionales a poder cultivar este tipo de habilidades blandas, ¿cierto? Y en pos de las personas mayores.
dejar un poco atrás la lógica que venimos trayendo desde, por lo menos desde la formación en salud que tenemos los profesionales en Chile, yo creo que hace algún tiempo, que es la relación paciente-tratante, ¿ya? Y cambiar esa relación paciente-tratante por una relación usuario-guía, ¿ya? En donde finalmente el profesional es un apoyo o una guía para el proceso terapéutico de la persona mayor, el cual este proceso es definido o debe ser definido por la persona mayor. Es importante y es muy importante, sobre todo cuando nosotros trabajamos o realizamos este trabajo desde el punto de vista sociosanitario, el que el tratamiento o la intervención sea en base a las necesidades, preferencias y deseos de la persona mayor, ¿ya? Es sumamente necesario considerar estos aspectos para que la intervención sea realmente efectiva y tenga buenos resultados, ¿ya? Nadie en el fondo va a adherirse de buena manera a algún tipo de terapia o intervención en la cual siente que no es parte, ¿ya? Justamente la medicina basada en la evidencia lo que busca es que estas intervenciones sean lo más seguras, pero por sobre todo también tengan, y es lo que el profesional debe agregar, tengan una base desde el deseo del participante o desde el usuario, ¿cierto? Desde la persona. Y tiene que hacerle sentido a la persona también esta intervención. Desde el punto de vista de la medicina basada en la evidencia, ya es importante justamente considerar estos 6 aspectos, ya que tienen que ver con la atención ética, ya del paciente, por lo cual tiene que ser una máxima prioridad, ya exige también una evidencia individualizada en un formato que los médicos y pacientes puedan entender, por lo tanto es sumamente importante hablar en un lenguaje coloquial para que este usuario pueda entender la intervención de la cual va a ser parte, ¿ya? Y también se caracteriza porque el juicio de expertos en lugar del seguimiento de reglas mecánicas, ¿ya? Se comparten las decisiones con los pacientes a través de conversaciones significativas, ¿ya? Y se basa en una fuerte relación clínico-paciente y en los aspectos humanos de la atención. ¿Ya? Por lo tanto, aplica estos principios a nivel comunitario para la salud pública basada en la evidencia. Qué importante que aquí se da una mezcla entre lo que es la expertise clínica, ¿cierto? La evidencia o la medicina, o sea, la evidencia de la investigación y por otro lado, justamente lo que tiene que ver con las preferencias del paciente. Cuando hablamos de evidencia, es importante también entender que existen 6 niveles de evidencia, ya de los cuales en el fondo van de una mayor importancia, como en el caso de la evidencia tipo 1A, a la evidencia tipo 4. ¿Ya? La evidencia tipo 1A nos relata sobre evidencia obtenida desde un metaanálisis o revisión sistemática de ensayos controlados, aleatorios, ya por lo tanto hace que en este sentido el resultado que se obtiene ya bajo cierta intervención sea similar, o sea que si yo aplico una intervención A, lo más probable es que el resultado sea el resultado B, ¿ya? Si se aplican obviamente las mismas condiciones de determinada intervención. Por lo tanto, tenemos evidencia también tipo 1B, que es justamente evidencia obtenida desde al menos un ensayo aleatorio, evidencia 2A, que es evidencia obtenida desde al menos un estudio controlado, bien diseñado, sin aleatorización, ¿ya? Y evidencia tipo 2B, 3 y 4, ¿ya? En el fondo lo que yo les voy a presentar lo que vamos a ver más adelante son intervenciones justamente en base a revisiones sistemáticas que han hecho varios autores y que han podido generar una conclusión, ¿ya? En base justamente a la revisión de múltiples estudios, ¿ya? Y a través de justamente pruebas, ¿cierto? Del punto de vista estadístico que así lo permiten. Bueno,
para entrar de lleno a lo que les venía comentando, vamos a utilizar la misma estructura que justamente tiene el CENAMA para poder generar, perdón, esta intervención o poder contarle un poco. Lo primero, vamos a hablar respecto de lo que es el delirio, ¿ya? La evaluación más recomendada para evaluar delirio es el Confusion Assessment Method, ya que se denomina CAM, ¿ya? Este Confusion Assessment Method, el CAM, ¿cierto? Lo que evalúa es el delirio en base a 4 tipos de parámetros que se tienen que observar. Dice de que para que uno pueda decir que una persona mayor tiene delirio, ya tienen que darse la condición 1 y 2 más la condición 3 y 4. En este sentido, un delirio ya comienza con un inicio agudo ya o un curso fluctuante más la dificultad de la persona mayor para mantener la atención, ¿ya? Cuando a estas dos condiciones se suma ya un pensamiento desorganizado, vale decir que el adulto mayor tiene un pensamiento incoherente o ilógico, o existe justamente una alteración de nivel de conciencia, la cual puede ser hipoactiva, ¿cierto? O letárgico, o tener un sopor, o tener un coma, justamente estamos frente a un delirio, ¿ya? Por lo tanto, este tipo de escala o este tipo de test o prueba justamente tiene un 94% de sensibilidad y un 89% de especificidad para detectar justamente casos de delirio, ¿ya? El delirio, justo la persona mayor con delirio, justamente puede tener un transcurso hipoactivo, hiperactivo o mixto, ¿ya? ¿Qué nos dice en particular el estudio de Inouye respecto del delirio en las personas mayores? ¿Qué es lo que debemos hacer si un adulto mayor tiene delirio? ¿Cuál es el principal manejo? ¿Y qué se debe hacer? Que es justamente buscar y tratar el precipitante. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Principalmente son estos 9 factores, pero hay algunos factores que cobran más relevancia que otros, ¿ya? Como son que la persona mayor tenga más de 75 años, ¿ya? Que tenga un deterioro cognitivo o demencia, que tenga un historial previo de delirio, ya que tenga dependencia funcional, déficit visual y auditivo, que tenga depresión, abuso de alcohol, ¿cierto? Y comorbilidades, y estas comorbilidades también determinan un poco determinan la severidad de su delirio, y también el Parkinson y los accidentes cerebrovasculares, ¿ya? En particular, los factores predisponentes que más cobran relevancia son la edad, el deterioro cognitivo, la función cognitiva, ¿cierto? La dependencia funcional, los déficits visuales y auditivos, y también las comorbilidades y severidades, principalmente las comorbilidades, porque estas comorbilidades, como son muchas veces los casos de diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, vienen asociadas justamente a un aumento de la inflamación, y este aumento de la inflamación también va a hacer que la enfermedad o el factor precipitante obviamente se vea potenciado, ¿ya? En el caso de los factores precipitantes son, por ejemplo, los fármacos y la polifarmacia, la restricción física o las sujeciones, las sondas, ya también tenemos factores que son metabólicos, las infecciones, dolor, fecaloma, la gravedad de la enfermedad, los traumas y las cirugías. En este sentido, un 50% de los factores precipitantes son multifactoriales y otro 30% están asociados a fármacos, ¿ya? Por lo tanto, es importante poder ver cuáles son los factores precipitantes, ¿cierto? Y poder en el fondo resolverlo, identificarlo y resolverlo. ¿Qué dice la literatura respecto de los manejos? ¿Ya? ¿Qué podemos hacer con un adulto mayor? ¿Ya?
Bueno, yo desde mi visión profesional creo que siempre lo que se debe hacer en cualquier caso con las personas mayores es probar primero una intervención no farmacológica y luego recurrir a la farmacología, ¿cierto? Al uso de medicamentos. Porque creo que así como también en los casos de, como muchas veces se define o como muchas veces se trata los casos de dolor, existe un ascensor terapéutico, ¿cierto? Aquí también debiese existir ese ascensor desde el punto de vista de las intervenciones y siempre debiésemos partir probando las intervenciones no farmacológicas. Estas intervenciones no farmacológicas lo que le brindan al profesional de atención directa que está con las personas mayores, ya sea en la residencia, en los ELIAM, en los centros de día, en los condominios de viviendas tuteladas o en los programas de cuidados domiciliarios, es poder justamente hacer una intervención o generar una intervención con seguridad, ¿ya? Y probar primero si esta intervención no farmacológica genera algún cambio antes justamente de contactar a algún médico o solicitar una intervención farmacológica. En el caso del delirio, ¿cómo se puede prevenir? Principalmente mejorando, por ejemplo, el sueño. ¿Qué se hace? Se busca, por ejemplo, que en los lugares o en los espacios donde las personas mayores están, se busca que la iluminación pueda diferenciar el día de la noche. Ya es importante respetar los ritmos del sueño y justamente evitar el ruido excesivo. En este sentido, cobra especial importancia que en las residencias o en los lugares donde están las personas mayores se transite de una atención centrada en el servicio a una atención centrada en la persona. Me he enterado y he sabido, sobre todo por mi trabajo estrecho relacionado con la residencia, de que lamentablemente en muchas de las residencias y por un tema de casi una tradición laboral o un patrón instaurado de trabajo, se hacen o se realizan acciones justamente basadas en el servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que a todas las personas mayores se levanta a tal determinada hora, a todas las personas mayores se les da desayuno, a todas las personas mayores en el fondo se les baña a tal hora, se les viste a tal hora, se alimenta a tal hora. Entonces, justamente aquí hay por un lado, una vulneración de los derechos de las personas, ya en pos de generar un servicio mecanizado, ya, y justamente esta misma atención centrada en el servicio es la que muchas veces también genera estas alteraciones dentro de las personas mayores, porque justamente no respetamos los procesos o no respetamos la heterogeneidad y también la individualidad que tiene el proceso de envejecimiento o también las características particulares de cada persona mayor. Entonces es importante justamente poder respetar eso y en este sentido muchas veces hay hogares donde, por ejemplo, el aseo se hace en la noche. Entonces es importante a lo mejor cambiar esas prácticas y velar justamente por la buena calidad de vida de las personas mayores al interior de la residencia, ¿ya? También es necesario justamente poder implementar orientación repetitiva a través de justamente que el personal les pueda decir a las personas mayores en qué día se encuentran, qué día es hoy, qué hora es, ¿cierto? O muchas veces también se generan, por ejemplo, pequeñas intervenciones respecto de las noticias del día a día. Les cuentan las personas que trabajan de atención directa a sus propias cuidadoras qué está pasando durante el día. Esta orientación repetitiva también tiene que ver con tener a disposición y a la vista de las personas calendario y relojes para que sepan en el fondo qué día es y qué hora es. Transmitir calma. El lenguaje para hablar con las personas mayores tiene que ser justamente un lenguaje de mucha calma, un lenguaje no verbal o un lenguaje como usted lo quiera ver, kinésico, muy selectivo en el sentido de transmitir esa calma. Generalmente no se recomienda mucho el mover las manos, sobre todo con las personas mayores con demencia, porque pueden ellos notar que a lo mejor se está generando algún tipo de discusión respecto de ello, entonces es importante manejar eso, ¿ya? El uso de los artefactos de apoyo sensorial también es fundamental y por sobre todo evitar la restricción física, ¿ya? Y favorecer la presencia de un cuidador. Justamente
estas acciones todavía se siguen viendo en algunos de los ELIAM, que son justamente las contenciones, pero también es producto muchas veces de la falta de personal o lamentablemente de los recursos con los que cuentan las propias residencias para contratar más cuidadoras. Estamos instaurando como SENAMA una cultura de la no sujeción que la verdad que ha tenido muy buenos resultados, pero esperamos que en el fondo esto se haga, no sea una cultura, sino que sea la verdad un hecho consumado dentro de todas las residencias. Ya es importante tenerlo en cuenta. Y por sobre todo apoyar las visitas de familiares cercanas. ¿Ya? Como recomendación para evitar los delirios, ya es evitar la deshidratación, ya, y sobre todo tener una buena nutrición de las personas mayores, evitar el uso de fármacos de riesgo, ya, explicar los procedimientos a las personas lo que se va a realizar, evitar la rotación excesiva del personal. ¿Por qué? Porque justamente hay personal de trato directo que en el fondo son el profesional o el personal de referencia que conoce a ese adulto mayor y que ese adulto mayor también lo conoce y sabe cómo tratarlo o sabe qué hacer en determinados casos cuando las personas mayores presentan comportamiento disruptivo. ¿Ya? También es importante el tema de la analgesia adecuada, que también el dolor, si bien en la presentación, en la diapositiva anterior vimos que es justamente uno de los precipitantes de presentar algún tipo de delirio, y también justamente una adecuada saturación. ¿Qué se ha visto desde el punto de vista de las intervenciones? Hay una intervención que es una intervención para prevenir, una intervención multicomponente para prevenir el delirio ya en pacientes adultos mayores hospitalizados, que se llama justamente este programa de vida de adultos mayores hospitalizados, ya, que principalmente ¿qué realizó? ¿Cuáles son las realizó en base a los factores de riesgo? Realizó intervenciones. Por ejemplo, para generar, por ejemplo, para contrarrestar o para justamente ayudar al deterioro cognitivo, se realizaron orientación a la realidad. Justamente lo que era poder contarle a la persona mayor dónde estaba, qué día era, qué hora era, por qué se encontraba ahí justamente, y poder en el fondo orientarla a lo que era la realidad del momento, el lugar y el tiempo, ¿ya? Pero también hubo protocolos de actividades terapéuticas, por ejemplo, juegos de palabras. Es sumamente importante el poder generar estimulación cognitiva para justamente mejorar este deterioro cognitivo. Respecto de la deprivación del sueño, ¿cierto? Hay protocolos no farmacológicos de sueño, ya donde a las personas, por ejemplo, en algunos casos se les da o leche o té antes de dormir, que justamente ayudan a potenciar o a privilegiar el sueño, ¿cierto? Y protocolo también de mejora de sueño. El tema de la inmovilización, que también es un factor de riesgo para generar delirio. Existieron protocolos de movilización temprana, ya, y equipo de minimizar el equipo justamente de sujeción, ya, evitar las sujeciones también generó que se disminuya la prevalencia de presentar delirio. Ya en el caso de los deterioros de visión, justamente se utilizó equipo adaptativo y se generaron ayudas para justamente la visión. Respecto del deterioro auditivo, ya se generó amplificación de los dispositivos y técnica y equipamiento adaptativo para justamente estas personas. Del punto de vista de la deshidratación, ya hubo un reconocimiento temprano de la deshidratación, y sobre todo se generó restitución justamente de volumen, ya por lo tanto se hidrataba a las personas cada cierto periodo. ¿Qué generó esto? Generó justamente de que en un grupo control versus el grupo que se generó la intervención, el grupo experimental, se redujo significativamente el delirio, ya ustedes lo pueden ver ahí en el gráfico. Hubo una reducción del punto de vista de la incidencia acumulativa del número de casos al implementar este tipo de programa, ¿ya? También existe otro programa que se denominó Programa de Envejecimiento Hospitalario, ¿ya?
Y esta fue también una estrategia multicomponente, que es una efectividad probada costo-beneficio, ¿ya? Dentro de las cuales las intervenciones incluyen reorientación, actividades terapéuticas, reducción de medicamentos psicoactivos, movilización temprana, promoción del sueño, mantenimiento de la hidratación y la nutrición y la provisión de adaptaciones visuales y auditivas, ¿ya? El programa es implementado por un equipo interdisciplinario capacitado, asistido por personal de enfermería o voluntarios capacitados, ¿ya? Aunque originalmente se evaluó en un ensayo clínico controlado a gran escala, ya más de 10 estudios de seguimiento han demostrado que HELP, que es la sigla en la cual se abrevia este programa, ya es efectivo en diversos entornos y poblaciones. Por lo tanto, este programa, que si bien tiene un contexto hospitalario clínico, también pudiese ser utilizado dentro de lo que son las residencias de larga estadía, ¿cierto? Este programa se implementa ahora en más de 200 hospitales de todo el mundo, ¿ya? Pero se pueden requerir, por ejemplo, adaptaciones y alternativas en algunos ajustes debido a las limitaciones de recursos, disponibilidad de profesionales geriátricos interdisciplinarios calificados. O sea, en el fondo lo que está diciendo de que si bien el programa cuenta con varias actividades, pudiésemos seleccionar algunas de todas estas actividades que vamos a ver ahora para aplicarlas, porque igual van a generar un impacto positivo dentro de lo que es la residencia y sobre todo obviamente dentro de lo que es el evitar la aparición de delirios dentro de las personas mayores. ¿Cuáles son los factores críticos para iniciar y sostener el programa? Incluyen, por ejemplo, obtener apoyo interno. Es importante convencer al equipo profesional de generar este tipo de intervenciones. La verdad es que esto es complejo en la mayoría de las residencias y en la mayoría muchas veces de los dispositivos sociosanitarios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ha adoptado justamente esta costumbre de que así lo venimos haciendo siempre, de que siempre lo hemos hecho así. Entonces, no se entiende muchas veces por qué hoy en día vamos a adoptar un nuevo protocolo o por qué hoy día vamos a adoptar una nueva intervención. ¿Para qué? Si siempre lo hemos hecho igual. Y la verdad es que la respuesta es ¿para qué? Porque por un lado se genera seguridad desde el punto de vista de la intervención, se mejoran los resultados respecto de la vida y la calidad de vida de los residentes o de los usuarios, ¿ya? Pero por otro lado, desde el punto de vista de yo, profesional, se genera una disminución del trabajo. ¿Por qué? Porque justamente se disminuye la incidencia de enfermedades en las personas, se disminuye la necesidad de apoyo por parte justamente de las personas. Por lo tanto, yo como tratante profesional de la atención directa o como cuidador voy a tener menos trabajo, las personas mayores van a, en el fondo, a lo mejor requerir menos de mí y esa intensidad del apoyo también va a disminuir. Por lo tanto, un beneficio para el propio trabajador que está ahí al día a día con el residente o con el usuario, con el participante, ¿ya? En la medida que mejoramos la funcionalidad, mejoramos la calidad de vida de las personas mayores, estas personas también van a requerir menos de nuestro apoyo, ¿ya? Por lo tanto, es importante hacer ver eso, ¿ya? Para las instituciones, los ahorros también que se generan producto de implementar este tipo de intervenciones son considerables. Dice que los ahorros, por ejemplo, de atención médica por usuario de HELP son de aproximadamente $9.000 por año. Creo que es una cifra que no tiene que ser pasada por alto, que es bastante considerable. Ahora, ¿cuáles son justamente las intervenciones que contempla HELP? ¿Ya? Ejemplo, intervención. Las intervenciones del visitador diario que tienen que ver, por ejemplo, con la orientación, ¿ya? Como bien dije, hay un equipo multidisciplinario y ahí, por ejemplo, la intervención básicamente consiste en que hay una pizarra de orientación con el nombre de los integrantes del grupo de cuidadores diarios y estos cuidadores orientan justamente la comunicación. ¿Ya? Existen actividades terapéuticas. Estas actividades terapéuticas son actividades de estimulación cognitiva 3 veces al día, las cuales pueden ser, por ejemplo, discusión de efectos actuales, reminiscencia estructurada y juego de palabras. ¿Ya? Del punto de vista de la activación física, existen protocolos de movilización temprana, principalmente, por ejemplo, a través de deambulación o ejercicios diarios de movilidad activa, lo que ayuda también a minimizar el uso de equipamientos de inmovilización, ¿cierto? Los catéteres vesicales
o las sujeciones, ¿ya? Esto es justamente lo que tenemos que tratar de evitar, ¿ya? Porque también eso son factores predisponentes para la aparición de delirio. En el caso también existen protocolos de visión, ya donde, por ejemplo, se entregan ayudas visuales, ya, por ejemplo, anteojos, lentes de aumento y equipo, ¿cierto? Por ejemplo, una llave de teléfono, una gran llave de teléfono iluminada, libros con letras grandes y cintas fluorescentes en la campana de llamada, ¿cierto? Que permiten que la persona mayor en el fondo pueda ver de mejor manera en caso de requerir algún tipo de asistencia o alguno de estos tipos de objetos, ¿cierto? Y sobre todo el refuerzo diario de su uso. Importante explicar y estar recordando constantemente a las personas mayores para qué son, para qué sirven, cómo funcionan. Desde el punto de vista del protocolo de audición, se debe ayudar justamente a regular el volumen de estos dispositivos portátiles, ¿cierto? Y justamente reforzar este tipo de adaptaciones, ¿ya? También tiene que haber una desimpactación del cerumen por una enfermera especialista en envejecimiento, ¿ya? Que justamente muchas veces las personas mayores dicen, oye, dejan de ocupar justamente estos dispositivos de los audífonos, ¿cierto? Porque dicen, no me sirve, pero resulta que no es que el dispositivo no le sirva o no esté funcionando bien, es que justamente tienen cerumen, justamente, o tapones de cerumen que impiden justamente la transmisión del sonido. Por otro lado, también hay una asistencia respecto de la reposición de volumen oral y asistencia para la alimentación, ¿ya? Que es justamente durante las comidas. Hay un protocolo no farmacológico de sueño. A la hora de acostarse, por ejemplo, se le ofrece a las personas mayores leche o té de hierbas tibio. Hay audios de relajación o música y masaje. Las estrategias de reducción de ruido en toda la unidad, por ejemplo, el tema sobre todo de los limpiapasillos, las aspiradoras o las enceradoras que muchas veces pasan por un contexto clínico, se busca que a esa hora no funcionen, ¿cierto? Y justamente programar ajustes para el sueño, ¿cierto? Como el caso, por ejemplo, de los medicamentos y los procedimientos, ¿ya? Respetar justamente el horario de sueño de las personas mayores es fundamental. ¿Cuánto no vemos justamente los que hemos trabajado dentro del ámbito clínico hospitalario que muchas veces seguimos teniendo esta atención central en el servicio, ¿cierto? De que muchas veces si hay que darle la pastilla a la persona mayor a las 4 de la mañana, la despertamos o no respetamos los ciclos normales del ciclo circadiano, ¿cierto? No lo respetamos, entonces es importante justamente volver un poco a eso, ¿ya? Del punto de vista de las intervenciones, de la evaluación y sobre todo de la enfermería geriátrica, es necesaria justamente que una enfermera evalúe el deterioro cognitivo funcional, la deshidratación, la nutrición, el uso de medicamentos psicoactivos y sobre todo la planificación del alta, ¿ya? Una enfermera especialista en envejecimiento y ojalá tiene que ser esa enfermera de cabecera, ¿ya? Que también existan instauradas rondas interdisciplinarias 2 veces a la semana para discutir cada paciente, entender también de que la condición de cada paciente es una condición que es móvil, que fluctúa, por lo tanto lo que ayer estábamos haciendo, la intervención que estábamos generando el día de ayer, para el día de hoy a lo mejor ya no es válida o a lo mejor hay que adecuarla. Es importante estar haciendo eso constantemente, ¿ya? Hay un programa también de educación para los proveedores, ¿ya? En este sentido, pues, los proveedores se refiere, por ejemplo, a que no solamente las personas que tratan directamente a las personas, sino que las que están también implicadas en todos los procesos de atención también tienen que estar informados respecto de este protocolo y saber también cómo tratar a las personas mayores, ¿ya? Tienen que haber enlaces comunitarios y seguimiento telefónico luego del alta, ya la referencia y la comunicación en las agencias de la comunidad justamente optimizan la transición a casa, tiene que haber una llamada de seguimiento telefónico dentro de los 7 días posteriores al alta para todos los pacientes, ya. Y también el tema de la consulta con geriatría, ya tiene que haber una consulta dirigida respecto a estos asuntos por el profesional referido, ¿cierto? Y también tiene que existir esta consulta interdisciplinaria. Ya por lo tanto, si ustedes ven, en particular las intervenciones para prevenir y tratar el delirio son intervenciones multifactoriales, ¿cierto? Y también
transdisciplinarias. Es importante tener en consideración eso, ¿ya? Respecto justamente de lo que se ha visto de que ha tenido un buen resultado, por ejemplo, es, por ejemplo, en un contexto clínico para justamente en adultos enfermos, en población adulta mayor críticamente enferma, los tapones, por ejemplo, para los oídos y las máscaras para los ojos, ya ayudan a mejorar la calidad del sueño y evitar el delirio, ya. En otros casos, por ejemplo, también se debe evaluar la efectividad de las intervenciones para prevenir el delirio, ¿ya? Y sobre todo entender de que las intervenciones multicomponentes y sobre todo transdisciplinarias son la mejor opción, ¿ya? También se debe, en general, promover una visión general del punto de vista de las causas y el manejo no farmacológico del delirio, ¿ya? Justamente empezar por primero modificaciones del punto de vista o intervenciones no farmacológicas y luego avanzar en la medida que se va teniendo resultados en intervenciones farmacológicas, ¿cierto? También se ha visto que la música y el canto han tenido un buen efecto en las personas mayores de 65 años y más con osteoartritis, delirio, dificultades para dormir, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Y que se ha visto que disminuye el dolor en estos pacientes, ¿ya? Y ayuda a prevenir el delirio postoperatorio y las dificultades para dormir. Interesante, la música y el canto. También se ha visto de que, por ejemplo, la intervención como la consulta por un geriatra, ¿cierto? Seguido por una enfermera especialista, ha ayudado a justamente mejorar la función cognitiva, disminuir la tasa de mortalidad, ¿cierto? Y en el fondo a generar una menor prevalencia y duración también de estos del delirio en particular o de los casos de delirio. También se ha visto de que la consulta con un internista, ¿cierto? O un psiquiatra seguido de una enfermera de cabecera, ¿cierto? Ha ayudado y justamente los protocolos de intervención de enfermería, como son la orientación familiar, la comunicación, el manejo ambiental, ¿cierto? Y la movilización ha ayudado a mejorar, ¿cierto?, la condición cognitiva de las personas mayores y como un resultado secundario a ayudar a disminuir la severidad del delirio ya y los días de estadía, el estatus funcional y también sobre todo a disminuir el riesgo de muerte. Por otro lado, también se ha visto de que la asesoría geriátrica en términos de tratamiento, ¿cierto? Y, por ejemplo, a disminuir los neuroeléctricos convencionales, a favorecer la orientación, la fisioterapia, las intervenciones geriátricas como son la nutrición, los protectores de cadera, ¿cierto? Y la planificación justamente de estas intervenciones ha ayudado a disminuir primeramente la mortalidad y sobre todo la permanencia en la institución y secundariamente ha ayudado a disminuir la función cognitiva y la intensidad del delirio. Finalmente, otro estudio del Armstrong del 2005 dice que los programas de intervención multifactorial, ¿cierto?, que tienen un foco, ¿cierto?, en el entrenamiento y la interacción del cuidador con el paciente y la reorganización del cuidado de enfermería, ya en base justamente a guías de en base a un apoyo de un staff de enfermería, ayuda justamente a disminuir la duración del delirio, ¿cierto? Y sobre todo también la mortalidad y el periodo de duración, ¿ya?
Es sumamente importante. Bueno, pasando a otro tema, que también podemos ver respecto de el riesgo de caer de las personas mayores. Ya, el riesgo de caer, por ejemplo, se da también por muchas situaciones, o el riesgo de caídas es un síndrome geriátrico, ¿ya? Que se da principalmente, es multifactorial, ¿cierto? Pero, ¿cómo lo podemos prevenir? Principalmente asociado a modificar factores, como cuáles, tratar, por ejemplo, las enfermedades agudas, tratar la incontinencia, ¿ya? Considerar la historia de caídas, ya, por ejemplo, una persona mayor que se cayó hace 6 meses debiese tener un seguimiento respecto justamente de las condiciones de equilibrio o su condición de salud, ¿ya? Importante sobre todo mejorar la marcha y la movilidad. ¿Cómo? A través de evitar la pérdida de masa muscular. Se ha visto de que en personas postradas el uso del TENS, ya corrientes de baja frecuencia, como es el TENS, ¿cierto? La maquinita que ocupamos también los kinesiólogos, ayuda a disminuir la pérdida de masa muscular, ¿ya? No así en personas que no tienen una dependencia moderada o severa, ¿cierto? En personas que son llamadas autónomas o dependientes leves o frágiles, se ha visto de que no tiene un impacto, ¿ya? Pero sí en personas postradas, ¿ya? También el mejorar la percepción de la sensibilidad profunda a través de distintos tipos de intervenciones ayuda justamente a mejorar la marcha y la movilidad, recordando y entendiendo de que a una mayor input sensorial, ¿cierto? La respuesta justamente ante un determinado estímulo va a ser mucho más completa, ¿ya? Y también normalizar el rango articular, especialmente el de los tobillos. Se ha visto que tiene un buen resultado respecto de prevenir las caídas. Ojo también con la normalización del rango de tobillo, ya, porque en este caso, justamente cuando existen, por ejemplo, acortamientos isquiotibiales, lo que se provoca también es una disminución o una respuesta ante, por ejemplo, más lenta ante un tipo de estímulo, ante un tipo de respuesta frente a una caída. Por lo tanto, no siempre es bueno generar, por ejemplo, elongaciones o generar intervenciones que busquen elongar el tejido elástico en serio, en paralelo, ya que esto justamente aumenta la respuesta de la contracción muscular frente a un determinado estímulo. Es necesario compensar los déficits visuales. ¿Por qué? Porque recuerden que el equilibrio en particular está compuesto por un 70% de la visión, ¿ya? Por lo tanto, si obviamente tenemos algún vicio de refracción o algún tipo de alteración visual, justamente nos va a generar un mal... una alteración de la marcha, ¿cierto? Es importante también prever, por ejemplo, los efectos secundarios medicamentosos. Los antihipertensivos aumentan el riesgo de caída, ¿cierto? Como los diuréticos también, los tranquilizantes, los antidepresivos, los inductores del sueño, son medicamentos que efectivamente aumentan el riesgo de caer en las personas mayores, y no solamente en las personas mayores, sino que en cualquier persona también. Hay que minimizar justamente los riesgos hogareños, ya obviamente generando alguna modificación ambiental, utilizar un buen calzado y sobre todo aquí tener presente la valoración de la fragilidad, y esto justamente se puede hacer a través de la velocidad de la marcha. ¿Ya? Es importante medir la velocidad de la marcha y tenerla como un indicador válido de riesgo de caídas. ¿Cuáles son las medidas que podemos tomar? Por ejemplo, las modificaciones ambientales, como son las alfombras sueltas, la iluminación insuficiente, los objetos, los cables en el pasillo, el piso en mal estado, y también justamente los adultos mayores con enfermedades. Hay adultos mayores que tienen enfermedades que favorecen las caídas, como son los adultos mayores con Parkinson, con alteraciones de la visión, con secuelas de accidentes cerebrovasculares, con demencia, con déficit de algunas vitaminas, ¿cierto? Sobre todo vitamina D,
con patologías que pueden afectar el equilibrio, con arritmia, con hipotensión ortostática, ¿cierto? Es importante tener en consideración que son adultos mayores que son pueden sufrir un posible riesgo de caída, ¿cierto? Tienen un mayor aumento de riesgo de caída y justamente son adultos mayores que se caen más fácilmente. ¿Qué dice la literatura? Hay un estudio que habla de la efectividad no farmacológica de las intervenciones para prevenir las caídas de las personas mayores, de una revisión sistemática. ¿Qué dice? La verdad es que este estudio esta revisión sistemática incluyó muchos estudios, de los cuales principalmente lo que revisé es que, por ejemplo, se distinguen varios grupos que son de adultos mayores viviendo en la comunidad y adultos mayores viviendo, por ejemplo, en unidades de cuidado, ¿ya? Respecto, por ejemplo, y también hay intervenciones que son grupales o intervenciones que son individuales. A modo general, son mucho mejores las intervenciones grupales, ¿ya? Y tienes mucho mejor efecto en adultos mayores que viven en la comunidad, ¿ya? En particular, por ejemplo, para las personas que viven en la comunidad se vio de que, sobre todo, los estudios estuvieron dentro de una sola categoría, por ejemplo, en la marcha, el balance y el entrenamiento funcional, ¿ya? También se vio que algunos de ellos, por ejemplo, hablaban del entrenamiento de fuerza y entrenamiento de resistencia, otros hablaban del entrenamiento en condiciones con mayor espacialidad, que son condiciones de entrenamiento 3D, intervenciones como el Tai Chi y el Square Stepping también, que es como una versión japonesa, por decirlo así, del luche, y la actividad física en general permitían justamente una mejora en términos de disminuir el riesgo de caída y mejorar la condición funcional y sobre todo la condición de la calidad de la marcha y la marcha de las personas mayores, ¿ya? La mayoría de los estudios utilizaron el balance, ¿ya? Y la fuerza muscular, ¿ya? Y además otros ejercicios utilizados en la intervención grupal incluyeron resistencia, estiramiento, ejercicios de marcha, movilidad y caminata, ¿ya? El periodo total de las intervenciones fue sobre los 3 meses en 4 estudios, entre 6 y 9 meses en 4 estudios, 12 meses en 3 estudios y un estudio realizó ejercicio por 24 meses. La mayoría de los estudios realizados ejercitan de 2 a 3 veces por semana, ¿ya? Y se demostró que las intervenciones de ejercicio que mostraron mejores resultados fueron el entrenamiento de equilibrio y fuerza, ¿ya? Eso es sumamente importante, sobre todo en las unidades de cuidado, ¿ya? Sobre todo en lo de Elian. Por lo tanto, aquí el llamado es justamente a entrenar ejercicios de equilibrio. Básicamente pueden ser, por ejemplo, con una silla, ya donde, por ejemplo, favorecer el tiempo de estación unipodal de las personas mayores y también, por ejemplo, los ejercicios de fuerza, sobre todo fuerza de cuádriceps, ya es sumamente importante la fuerza de cuádriceps para poder mejorar y disminuir el riesgo de caídas, ya. Dice que actualmente no hay evidencia en general de que el ejercicio reduzca la caída en la residencia, ¿ya? Pero puede ser más efectivo en los residentes menos frágiles. La verdad es que esto es un poco cuestionable porque la verdad yo sí he visto de que efectivamente el ejercicio físico ayuda, pero el ejercicio físico programado, el ejercicio físico bien prescrito y sobre todo entendiendo de que la prescripción del ejercicio tiene que ser un traje hecho a la medida. Por lo tanto, justamente estos resultados pueden ser producto de que se establece un programa de ejercicios para un grupo de personas, los cuales requieren distintos tipos de intervención desde el punto de vista de la prescripción del ejercicio, ¿ya? Entendiendo de lo que es bueno para un residente o para un usuario, no es bueno para el otro. Por lo tanto, justamente al momento de obtener resultados, estos resultados se ven de alguna forma disminuidos, ¿cierto? El impacto de la intervención producto de que algunos, claro, efectivamente esta intervención a algunos no les va a servir. Por eso es importante de que el ejercicio físico, ya, y la prescripción de ejercicio tiene que ser un traje hecho a la medida. La prescripción de ejercicio tiene que ser particular y especial para cada persona,
¿ya? Por eso es importante la evaluación y luego justamente en base a esa evaluación poder generar una buena prescripción, ¿ya? Dice también de que los tipos de ejercicio evaluados, en los tipos de ejercicio evaluados, solo el entrenamiento de equilibrio usando aparatos mecánicos en instalaciones de cuidado de nivel intermedio fue efectivo, ¿ya? Estas intervenciones fueron ejercicios de marcha perturbados a través de supervisado en una cinta de correr y entrenamiento del equilibrio utilizando la retroalimentación visual computarizada, ¿ya? Los resultados relacionados con la revisión de medicamentos por parte de los farmacéuticos son equívocos y no podemos sacar ninguna conclusión para la práctica de esta revisión. La prescripción de vitamina D y las instalaciones de atención, de cuidado, es efectiva en reducir las caídas. Ojo, aquí podemos justamente utilizar un tratamiento farmacológico en este caso, como es suplementación de vitamina D, que justamente tiene un efecto positivo en la reducción de las caídas. Actualmente no hay evidencia del efecto de las intervenciones dirigidas al personal y la organización de la atención. Y algunos programas de intervención de caídas que se dirigen a múltiples factores de riesgo individuales, ¿cierto? Pueden ser efectivos. Importante nuevamente la individualidad, ¿ya? Por lo tanto, las intervenciones de los estudios se centraron en el ejercicio, ¿ya? La medicación, la hipotensión ortostática, el ambiente, los protectores de cadera, la visión, lo relacionado con el pie y el calzado, y el establecimiento de objetivos, recordatorio y retroalimentación. En todos menos en un estudio, un equipo multidisciplinario implementó el programa de intervención. Nuevamente cobra especial importancia las intervenciones justamente multicomponente y realizada a través de un equipo multidisciplinario, ¿ya? En resumidas cuentas, importante aquí el entrenamiento de equilibrio, ya a través de diferentes, por ejemplo, a través de superficies que pueden ser un poco inestables, a través justamente de estación unipodal y sobre todo el entrenamiento de fuerza en lo que es cuádriceps, tiene un buen resultado en las personas mayores. Por lo tanto, ahora vamos a verlo relacionado con las úlceras por presión. ¿Qué es importante en el caso de las úlceras por presión? Ver que existen justamente factores de riesgo para las úlceras por presión, como son factores intrínsecos que tienen que ver con la edad, el grado de conciencia, la malnutrición, la movilidad reducida, la enfermedad grave, vasculopatía, y existen factores intrínsecos como son la presión, rotura, fricción. Es importante, sobre todo en las personas mayores que utilizan pañal, justamente el poder monitorizar de manera cada 2-3 horas el que estas personas mayores, por ejemplo, no tengan mojado o no hayan generado algún tipo de deposición o micción en el pañal, justamente para evitar el riesgo de úlceras por presión. Y factores agravantes tenemos, por ejemplo, la extensión de la herida, ¿cierto? El retraso de la cicatrización, la hipergranulación y las infecciones locales como son la osteitis, la osteoartritis y los abscesos, ¿ya? Y por lo tanto, justamente aquí tenemos que tener en especial consideración el caso de las infecciones sistémicas y sobre todo la septicemia, ¿ya? ¿Cuáles son las recomendaciones justamente o los cuidados preventivos para ayudar justamente a prevenir el riesgo de úlceras por presión o a disminuir el riesgo de úlceras por presión? ¿Ya? En nuestro país, las úlceras por presión son un indicador de calidad de la atención hospitalaria. Me ha llegado casi siempre un comentario muy lamentable de la mayoría de las residencias que señalan lo siguiente: la persona mayor al residente se fue al hospital y volvió con úlceras por presión. Chuta. La mayoría de los directores técnicos, los administradores de los ELIAN dicen: imagínense, nosotros aquí hacemos de todo para que las personas mayores en el fondo estén bien, y resulta que se van al hospital y vuelven con úlceras por presión. Chuta. Es algo no menor. Entonces, por lo tanto, si dentro del sistema público de atención de salud el riesgo de úlceras, las úlceras por presión son un indicador de calidad de la atención hospitalaria, quiere decir que a lo mejor la calidad hospitalaria en ciertos recintos de salud no es la adecuada. Entonces, tenemos que cuestionarnos seriamente cómo se está generando la atención de las personas mayores dentro de los hospitales. Es algo no menor.
fíjese desde que le quiero contar algo y compartir algo personal con ustedes. Mi padre, quien fue mi abuelo, ¿ya? Tenía demencia, ¿ya? Y en particular estuvo hospitalizado en el hospital de Parral, ¿ya? Ciudad donde mi familia reside, ¿ya? ¿Qué pasó en particular? Justamente el manejo que se tiene de las personas mayores o la falta de capacitación, porque yo creo que tiene que ver con una falta de capacitación de los equipos que atienden a las personas mayores dentro del contexto clínico, ¿ya? La verdad es que me genera, no me genera una buena impresión. Mi padre estuvo hospitalizado producto de una neumonía en algún momento y la verdad es que por constantemente todos los días con mi madre estábamos comunicándonos por video y estábamos viendo la situación en la que él se encontraba y la verdad que en algún minuto encontramos de que no mejoraba, básicamente porque las condiciones externas al tratamiento en el que él estaba no eran las mejores. De partida era una persona con demencia y estaba con contenciones. Cuando mi madre llegaba en la mañana, por ejemplo, se daba cuenta de que estaba todo orinado, todo defecado y que justamente nadie le había cambiado, revisado el pañal. Estaba en una posición permanentemente, en el fondo, por estas sujeciones, acostado y justamente acostado en posición verticalizado. Y la verdad que lo encontramos terrible. En base a eso tomamos la decisión de yo pedí vacaciones y básicamente me fui a instalar todo el día con él al hospital. ¿Y sabe lo que pasó? Se generó un cambio radical en él. Y básicamente por esto que yo le venía explicando antes. Él, por ejemplo, se sacaba las contenciones, se sacaba las vías, una serie de problemas que en el fondo las TENS, el personal paramédico y el personal médico nos relataba, y que se solucionó tan fácil de la siguiente forma. Me fui a quedar con él y dormía básicamente con él. ¿Y cómo lo hacía? Básicamente cuando él dormía, me amarraba mi mano con la mano de él y justamente eso me permitía saber cuando él despertaba. Cuando él despertaba, lo primero que hacía es orientarlo y justamente indicarle dónde estábamos, por qué era el motivo de estar ahí, y básicamente explicarle que lo que tenía en el brazo eran unas vías. No fue necesario contenerlo más, no fue necesario darle medicamento en el fondo de contención farmacológica, no fue necesario que utilizara más pañal. Todo eso terminó y la verdad que el equipo auxiliar o el equipo paramédico lo encontraba básicamente algo maravilloso y entendían de que era porque el hijo había ido a verlo y la verdad es que no era así. La verdad es que básicamente es porque se privilegiaba justamente lo mismo que les venía hablando hace un momento, el hecho de las intervenciones no farmacológicas, el poder en el fondo acompañar a la persona mayor, estar atento, orientarlo, darle tranquilidad, no amarrarlo, ¿cierto? No sujetarlo, y eso justamente generó un cambio en la condición y en la evolución que tuvo mi padre de esa enfermedad, así que yo creo que es algo que deberíamos replicar y sobre todo poder implementar de buena manera en todos los centros asistenciales, ¿ya? Sobre todo hospitalarios. Creo que ahí hay una gran brecha que necesitamos resolver. Justamente respecto del tema y volviendo al tema de las úlceras por presión, esto también se evita justamente con los cambios posturales cuando tú tienes a personas con contención y tienes personas sujetas, amarradas. Obviamente los puntos de presión que se generan con la superficie son los mismos, por lo tanto eso hace de que aumente el riesgo de presentar una úlcera por presión. Y cuánto no se soluciona con justamente muchas veces permitirle a estos pacientes que deambulen, que caminen, el efecto del ejercicio físico, de la actividad física. Tenemos que entender que somos seres que estamos diseñados para estar en un constante movimiento. Pensar que la motricidad, la movilidad, la actividad física, los sistemas en general, el mundo, todo está en un constante movimiento. Cuando ocurre un éxtasis o cuando ocurre una detención, eso es sinónimo de muerte. Por lo tanto, en el fondo, lo que es anormal es estar quieto. Y fíjese que en todo nivel ocurre esto.
hasta incluso muchas veces dentro de los propios niños en un contexto educativo, y queremos que los niños estén quietos, y eso no es lo normal. Lo normal es estar en movimiento, estar constantemente activo, ¿cierto? Y eso justamente ayuda a que el propio cuerpo se recupere, ¿ya? O justamente ayuda a que los sistemas de alguna forma recobren su normalidad, ¿ya? Por lo tanto, desde el punto de vista de los cuidados preventivos, esto es igual. Los movimientos posturales, por ejemplo, las personas que están en cama tienen que ser cada 2-3 horas cambiarlo de posición, ¿cierto? De lado, de cúbito lateral, Fowler, 30, 60 grados, ¿cierto? Sentado. Favorecer la movilidad de la persona. Aquí los kinesiólogos, más que los kinesiólogos, cualquier profesional de la salud tiene que entender el efecto potente que tiene la actividad física y la movilidad dentro de cualquier tipo de condición de salud. Es sumamente importante. En la UCI también yo he sido testigo de eso, del efecto que tiene la movilización temprana dentro de la reducción del número de días y también de la criticidad en el fondo de la propia enfermedad. En el caso de las personas en silla de ruedas, tiene que ser estos cambios de movimientos posturales cada 1 o 2 horas, ¿ya? Es necesario justamente la aplicación de las escalas, sobre todo de Braden, de Norton o la EMNA, ¿cierto? Sobre todo para ir viendo la evolución justamente de estas úlceras por presión. En el caso de la nutrición y la higiene, ya el proceso de reparación de las úlceras por presión requiere de una alta demanda calórica, por lo tanto aquí también la nutricionista juega un rol fundamental en la resolución de las úlceras por presión. Algunas proteínas y vitaminas clave son, por ejemplo, la vitamina C y el zinc, y sobre todo el colágeno y la elastina. Por lo tanto, dentro de la dieta o dentro de los suplementos alimenticios que se pueden entregar a la persona mayor con el fin de resolver estas úlceras por presión, son justamente esto: vitamina C, zinc, colágeno y elastina. En el caso de los dispositivos de descarga, lo que se ha visto que tiene mejor resultado son las soluciones, por ejemplo, humectantes y hidratantes, como son los DDL, ¿cierto? Los apósitos, y los SEM, dinámico y no dinámico, ¿ya? En el caso de los cuidados de la piel, está, ojo, y aquí lo coloco con letra roja, prohibido el masaje y la frotación cutánea en las pieles de las personas mayores. ¿Por qué? Porque se ha visto que en el fondo, más que un beneficio, generan un mayor deterioro, ¿ya? Entender de que ese tejido en el fondo está en un proceso de reparación, y justamente la fricción es una de las causas que también origina úlceras por presión. Por lo tanto, hay que tener especial cuidado, ¿ya? En el caso de los cuidados curativos, justamente aplicar las escalas de valoración nacional de heridas, clasificar esta úlcera por presión, evaluar el tamaño y los aspectos y focalización, ¿cierto? El dolor asociado, las patologías de base, justamente, patologías de base como la enfermedad crónica no transmisible, que justamente dificultan y sobre todo disminuyen el flujo de sangre, y con ello justamente el oxígeno y todo lo relacionado a la reparación, ¿ya? En este caso también la medicación, el estado nutricional, las condiciones agravantes, los tejidos desvitalizados, etcétera, ¿cierto? Sobre todo también descartar la osteomielitis, ¿ya? Y el control de los exudados, ¿ya? La verdad que desde el punto de vista del tratamiento es lo que yo señalaba, pero también existe para las personas que están dentro de la comunidad, ya algunas intervenciones que justamente van por el orden de prevenir, y son, por ejemplo, una intervención básicamente relacionada con la educación y que presenta 6 módulos, en particular, por ejemplo, entendiendo el estilo de vida y el riesgo de úlceras por presión, el apoyo, equipamiento y entorno físico, el tema del apoyo social, felicidad y bienestar personal, y sobre todo la planificación. Es importante adoptar algunas estrategias, ¿cierto? Como son, por ejemplo, la actividad de la persona versus la salud, los eventos en la vida, importante el ejercicio, el dejar hábitos como fumar, el tema del abuso de sustancias, ¿cierto? Mantener un buen control médico de los tratamientos, ¿cierto? También de alguna forma ver las opciones, cómo voy a justamente adoptar algún tipo de equipamiento que me permita en el fondo manejarme de mejor manera, ¿cierto? Como por ejemplo el caso del transporte, el tema de superar las barreras ambientales y una serie de otras actividades y cambio y planificación dentro de la vida de las personas mayores que puede ayudar a evitar las úlceras por presión.
Ahora vamos a pasar a lo que es el área funcional, ¿ya? Y vamos a justamente ver lo relacionado con la evaluación de ingresos. Muchos de los profesionales se preguntan y existe un claro cuestionamiento respecto de qué es lo mejor para evaluar la dependencia de las personas. Me dicen, ¿utilizamos Bartel o utilizamos CATS? ¿Qué es mejor? Si bien por normativa y por el Decreto Supremo 14 que rige el funcionamiento de los ELIAM, lo que se debe utilizar es el índice de CATS, ¿ya? La verdad que desde el punto de vista de lo que es más adecuado, ¿ya? Debiese ser utilizado el índice de Bartel. ¿Por qué? Porque justamente el diseño de cada test y el contexto para el cual fueron creados es distinto. El índice de CATS ya tiene una clasificación que es más cualitativa, ¿ya? Y una interpretación que a su vez es más subjetiva. Tiene un difícil aprendizaje y aplicación, ya según lo que refieren los equipos que lo utilizan, y requiere de un mayor tiempo por su interpretación. Y justamente es tiene menor sensibilidad al cambio, ¿ya? Por lo tanto, también evalúa tangencialmente la necesidad de ayuda. Y el índice de CATS fue creado para el uso en pacientes hospitalizados, ¿ya? Por lo tanto, ese es su contexto de uso. En cambio, el índice de Bartel, que si bien evalúa también las actividades básicas de la vida aérea, igual que el CATS, tiene una clasificación que es cualitativa cuantitativa, ya justamente tiene un mayor rango en términos de puntaje que permite justamente una interpretación más objetiva y tiene un más fácil aprendizaje y aplicación. Ya aparte, se interpreta en un tiempo aproximado de 5 minutos y tiene una mayor sensibilidad al cambio, justamente lo que permite entender o permite comprender cómo va cambiando la dependencia de las personas mayores y viendo justamente si en algún determinado aspecto o área o de performance o justamente de desempeño de algún ítem en particular, esta persona a lo mejor ya pasó de una supervisión visual a una supervisión o una necesidad de apoyo físico, ¿cierto? Y justamente a lo que me refiero es que evalúa de mejor manera la necesidad de ayuda o de asistencia, porque muchas veces la asistencia puede ser simplemente en visualizar o estar supervisando visualmente cómo la persona mayor realiza la actividad con el solo fin de darle seguridad. Pero no todas las personas mayores requieren de un apoyo físico propiamente tal, que eso justamente no lo hace el índice de CATS, ¿ya? Y el Bartel fue creado o fue diseñado para ser utilizado en rehabilitación o residencias. Por lo tanto, es más correcto utilizar un Bartel que un CATS. Ahora, ¿qué se hace habitualmente? Para cumplir con la normativa del decreto 14 se aplica el índice de CATS, pero dentro de la residencia se aplica el índice de Bartel y por lo tanto en una misma hoja se tiene el índice de CATS y el índice de Bartel. Es sumamente útil hacer eso, ¿ya? Respecto de la estrategia, los últimos estudios que hablan respecto de la funcionalidad y sobre todo de este proceso que va desde la autovalencia y sobre todo la fragilidad y la dependencia, que se ha visto que existen, por ejemplo, un estudio que se llamó el consenso de la fragilidad, que dice un llamado a la acción, el cual a través de una mnemotecnia, ¿cierto? Que es la sigla FRAIL, ¿ya? Ayuda a identificar cuáles son las personas mayores que son prefrágiles o frágiles, ¿ya? Básicamente se puede definir una persona mayor que es frágil, que tiene 3 o más, o responde sí a 3 o más de estas 5 preguntas, y una persona frágil la cual responde a 1 o 2, ¿ya? ¿Cuáles son las preguntas? La primera, la F, de fatiga. ¿Está usted fatigado? Si la persona mayor responde que sí, obviamente tiene un punto. Resistencia. No puede usted subir más de un tramo de escaleras, ¿ya? Del punto de vista aeróbico, no puedo caminar más de una calle. Del punto de vista de la enfermedad, tengo más de 5 enfermedades, ¿ya? ¿Tienes tú más de 5 enfermedades? Y respecto de la L, que es pérdida de peso, se le pregunta al adulto mayor si él ha perdido más del 5% de su peso corporal en los últimos 6 meses.
¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos una bandera de alerta, o podemos decir 5 preguntas que son sumamente fáciles de hacer y que cualquier profesional pudiese hacerla en cualquier tipo de contexto clínico, en cualquier tipo de visita y sobre todo en la atención primaria de salud, que puede ayudar a levantar las banderas de alerta de que esta persona mayor está pasando de una situación de independencia funcional a fragilidad. Por lo tanto, es importante poder a lo mejor adoptar estas preguntas como parte justamente de la entrevista inicial que se le hace a las personas mayores cuando van a la atención primaria de salud. Del punto de vista también de la detección oportuna de la fragilidad cognitiva, hay un estudio bastante importante que hizo el doctor Patricio Fuentes, ya de la unidad de la unidad cognitiva del Hospital de Salvador, que también fue el médico tratante de mi padre, ya el doctor Fuentes. Interesante lo que relaciona el doctor Fuentes, hizo un estudio justamente sobre funcionalidad y demencia. ¿Y qué se dio cuenta? De que en el fondo existían ciertas actividades ya que las personas dejaban o tenían dificultades de hacer en la medida que se iba presentando ya deterioro cognitivo y posteriormente demencia. Por lo tanto, este cuadrito es sumamente interesante. Dice que hay una correlación entre el deterioro cognitivo y la pérdida de funcionalidad, ya principalmente asociado con, con la actividad instrumental. Entonces dice que cuando las personas empiezan o no cumplen sus citas o se les dificulta el llegar a sus citas, ya alguna actividad que ellos tenían programada, ojo, alerta ahí, esta persona mayor está empezando con un deterioro cognitivo, cuando se le olvida utilizar el teléfono, ¿ya? O se le olvida, por ejemplo, como obtener comida, se le olvida ir a comprar, ¿ya? Importante, aquí hay una bandera de alerta para entender de que esta persona mayor está comenzando con un proceso de deterioro cognitivo y una pérdida de funcionalidad. Luego esto progresa, por ejemplo, en viajar solo, en utilizar electrodomésticos, en encontrar pertenencia, en seleccionar ropa y así sucesivamente. Si ustedes ven ahí, hay en el eje X se ve el puntaje del Mini-Mental, ¿cierto? De 25 a 0 puntos y justamente en el eje Y se ve justamente las actividades de la vida diaria, ¿ya? Y por lo tanto también ahí hay una progresión entre justamente pérdida de la función, que es leve, moderada y severa. Importante. Una muy buena herramienta que también debésemos utilizar. Ahora, ¿qué se ha visto justamente respecto de cómo justamente los distintos tipos de intervenciones ayudan a disminuir justamente las alteraciones y los trastornos de marcha de la persona mayor? ¿Ya? Hay una revisión sistemática ya de 3 autores en particular, ya que reunió 3 estudios experimentales basados en la fuerza, de los cuales mostraron mejoras en la velocidad de la marcha de en alrededor de un 1 a un 11% y de la longitud del paso de 5 a 6% después de 12 semanas de entrenamiento, ¿ya? En el mismo periodo, ya en el mismo periodo de ejercitación, otros autores, ya a través de contracciones isométricas máximas para los músculos de cadera, rodilla y tobillo, lograron incrementar la longitud del paso en 0.14 metros, los valores de la velocidad de la marcha en 0.13 metros por segundo y la cadencia de 11 pasos por minuto en adultos mayores de 61 años. Recordemos que en algunas presentaciones atrás dijimos también de que la velocidad de la marcha es un indicador de la pérdida de funcionalidad y también es un indicador del aumento de riesgo de caídas. ¿Ya? Importante el medir la velocidad de la marcha. Yo vi por ahí en un congreso pasado de que, interesante lo que se hizo en España, me acuerdo perfectamente, que mostraron de que a la entrada de la sala de atención del geriatra o de cualquier profesional en realidad de la salud que atiende a personas mayores, lo que se hacía es instalar una cámara y el piso se marcó una distancia de unos 2-3 metros y en el fondo lo que se hacía es que se tomaba esta cámara, monitoreaba y podía calcular la velocidad de marcha de la persona mayor al ingreso
de la hora de la consulta médica. Entonces, en el fondo, el tratante ya contaba con un antecedente extra para poder entender de que a lo mejor esa persona ya tenía alguna alteración en su marcha. Interesante utilizar la velocidad de la marcha como justamente un signo clínico, ¿cierto? Un valor clínico para poder determinar una condición o un cierto riesgo de prevalencia de algún tipo de alteración, ¿ya? También hay 20 estudios que presentan un número de 115 sujetos de más o menos 72 años y hay una hipótesis de que puede existir una relación entre la ganancia en fuerza de cuádriceps, lo que le venía diciendo anteriormente, señalando que la fuerza muscular está relacionada con el rendimiento en las actividades cotidianas. Y sí, pues efectivamente, si lo pensamos de esa manera, por ejemplo, también cómo se mide la funcionalidad, del hecho de los cambios de, por ejemplo, las transferencias, ya el tema, por ejemplo, de ir al baño, el tema de pararse, la función, por ejemplo, de subir escaleras, tiene que ver justamente con cuádriceps. Cuádriceps es fundamental justamente para realizar muchas de estas actividades, ¿cierto? El tema de higiene, el tema de limpiarse después de ir al baño, el tema de pararse de la taza del baño, ¿cierto? Las alturas también de las tazas de los baños también son importantes. Y justamente, ¿por qué la altura? Porque justamente disminuye la eficacia mecánica también de que tiene este músculo, ¿cierto? Importante y tantas cosas que en el fondo uno puede recordar y saber respecto en particular de este músculo y de su gran función que cumple en la vida diaria, no solamente de las personas mayores, sino que también de cualquier persona, ¿ya? También se vio que, por ejemplo, que 8 semanas de un programa adecuado, ya con una frecuencia de al menos 2 días por semana, con cargas importantes que son de 7 RM, ¿cierto? Al 70 y al 80% de una repetición máxima, ¿cierto? Podría generar adaptaciones medianamente significativas en cuanto a las variables de los patrones de marcha, tales como la velocidad para caminar, ¿cierto? Por lo tanto, a mejor velocidad de marcha, ¿cierto? Mejor condición funcional, menor riesgo de caídas, menor trastorno de marcha. Y justamente este gran impacto del entrenamiento de la fuerza, cuando este incluye ejercicios de potencia, beneficiando la producción de fuerza explosiva. ¿Y por qué la fuerza explosiva en particular? Porque la fuerza explosiva es la fuerza de reacción o de respuesta ante cualquier tipo de estímulo que nos lleve a caernos, ¿ya? A caernos. Por eso también es importante justamente cuando se generan muchas veces normalización de los rangos articulares de tobillo, tratar de no elongar el tendón de Aquiles porque justamente eso disminuye la transmisión de fuerza y disminuye la velocidad de reacción de la articulación de tobillo ante un determinado estímulo, ¿ya? También se propone que entrenamientos en los cuales la fase concéntrica sea realizada lo más rápido posible, ¿cierto? O sea, fuerza explosiva, ¿cierto? Con una frecuencia semanal de mínimo 2 días por semana, en la que se empleen cargas moderadas, alrededor del 40 al 70% de una repetición máxima, con al menos 2 a 3 series de 8 a 10 repeticiones, ¿ya? Inclusive en aquellos métodos que se hacen uso de chaleco de fuerza o de banda elástica, ya que al parecer podría tener efectos positivos sobre los patrones de marcha, así como beneficios económicos en los participantes. No me acuerdo quién por ahí escuché, si no sé si fue al doctor Molina o a la doctora Sandra Maecha, que justamente señaló en alguna de las clases que hace tiempo atrás fui yo alumno, de que la fuerza debiese ser considerado como el séptimo signo vital. Y vaya que tienen razón, vaya que es importante. Vaya cuánto de las condiciones, sobre todo de dependencia funcional, son asociadas al déficit de fuerza, ¿cierto? O a la pérdida de masa muscular, ¿cierto? A la sarcopenia que finalmente deriva en dinapenia, ¿cierto? En pérdida de fuerza muscular. Entonces, tenemos una gran herramienta desde el punto de vista de la prescripción del ejercicio para poder revertir justamente estas condiciones que generan fragilidad o dependencia. Qué interesante. ¿Qué se ha visto en general? De que el entrenamiento de la potencia, ¿cierto? La rápida velocidad de la ejecución de los movimientos, especialmente la fase concéntrica, parece ser el método más adecuado para mejorar
la acción de caminar del adulto mayor, ¿ya? Generar, sobre todo cuando uno genera rehabilitación, generar estímulos que son en el fondo estímulos de caída, ¿cierto? Desequilibrar a las personas mayores justamente para potenciar este tipo de respuesta. El ejercicio físico debe ser practicado de forma regular. Aquí dice de 3 a 4 veces por semana, pero la verdad es que la Organización Mundial de la Salud dice que ojalá 5 veces a la semana y mínimo 150 minutos en total, ya con una importancia clave en la adaptación del volumen, de la intensidad, de la frecuencia, de la duración de la recuperación, entre otras. Por lo tanto, nuevamente, la prescripción del ejercicio cobra especial importancia, ¿ya? A la hora de poder recuperar la funcionalidad de una persona mayor. El ejercicio tiene que ser un traje hecho a la medida. Lo que le sirve a usted no me sirve a mí. Los contenidos del entrenamiento deberían variarse con el fin de emplear diferentes estrategias, ya sean bandas elásticas, chaleco de peso, velocidad de ejecución de los movimientos, actividades lúdicas, actividades coordinadas, actividades perceptivas, ¿cierto? Siendo las manifestaciones de fuerza la base de los programas. Fuerza, séptimo signo vital. Es importante que las sesiones sean vigiladas por un profesional experto, sin duda. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Y qué quiero decir en el fondo que lo que es necesario avanzar? ¿Ya? Que justamente los distintos niveles de dependencia también requieren una diferente forma de ser tratados. La mayoría de las veces, y sobre todo la forma que hemos tenido de hacer medicina durante el tiempo, ha sido bastante paradójica, porque en realidad lo que hacemos es tratar el síntoma, pero no tratar la causa. Y eso es justamente lo que muchas veces genera una reagudización o una extensión de las enfermedades por un largo plazo. Tenemos que ser capaces de tratar y llegar al origen de lo que provoca un determinado deterioro o un determinado déficit. Cuando realmente tratamos lo que la origina, estamos justamente resolviendo el problema. Y eso es lo que tenemos que llegar. Justamente estos test, lo que propone Senama, a través de su evaluación primaria y a través de esta evaluación secundaria más específica, a través de los primeros test de screening, es poder determinar si existe o no existe una alteración, y en segundo nivel, a través de estas pruebas, es poder visualizar el origen. Y cuando uno entiende de dónde proviene esa alteración, fácilmente la puede tratar, ¿ya? Y eso es lo que quiero llegar. Tenemos que tratar de dejar como profesionales de la salud de lado el tratar el síntoma o acallar el dolor. El dolor es importante porque el dolor es un factor protector, pero más que tratar y acallar el dolor, lo que tenemos que buscar es lo que provoca o el origen de ese dolor. Y ese es el llamado, ¿ya? A poder en el fondo ahondar en el verdadero origen de las cosas, en buscar la verdad, ¿ya? Eso es sumamente importante. Finalmente, para ya casi terminar, el respecto del área mental, ¿ya? El test que comúnmente se utiliza desde el punto de vista para evaluar la función cognitiva es el Mini-Mental State Examinator, ¿cierto? Es el Mini-Mental modificado, ¿cierto? Que evalúa el deterioro cognitivo. Pero ¿saben qué? Lo hemos estado utilizando de manera, ¿cómo decirlo?, parcializada o de manera poco completa. ¿Por qué? Porque el test Mini-Mental es un test breve de función cognitiva básica que proporciona un diagnóstico grueso en la orientación de la persona, ¿cierto? En el tiempo, en el espacio, en la memoria reciente, el registro de la capacidad aritmética y cuya confiabilidad y validez ha sido demostrada, ¿cierto? Folstein lo diseñó como una ayuda para ser aplicado en la evaluación cognitiva de pacientes ancianos en la práctica clínica, pero se centra en aspectos que son cognitivos, ¿cierto? Excluyendo, por ejemplo, el ánimo y las conductas mentales anormales. Mide 8 de 11 principales aspectos del estado cognitivo, como son orientación, registro, memoria reciente, atención, concentración, lectoescritura, habilidad visual espacial, ¿cierto? Comprensión y lenguaje, omitiendo, por ejemplo, la abstracción, el juicio y la apariencia, ¿ya? Este test en particular se ve influenciado por la educación, ¿ya? Hay una influencia de la educación que determinó una especificidad del 40%, y por lo tanto este problema, ojo, más que allá de la educación, tiene que ver con los años de instrucción, ¿ya?
o sea, de cualquier tipo de oficio, en particular, no solamente tiene que ver con un tema de escolaridad, tiene que ver con que si la persona tuvo algún grado de instrucción respecto de algún oficio, alguna actividad, o también, obviamente, con el tema de educación formal, ¿cierto? Dice que al aplicar solamente este test, sin el Pfeiffer, el 56% de los pacientes podría ser falso positivo. Por lo tanto, lo que hace el Pfeiffer es normalizar o equilibrar el problema de los años de escolaridad o de instrucción. Entonces, ¿cuáles son los aspectos de este test? ¿Ya? Que este test es utilizado para el diagnóstico de demencia, se efectúa habitualmente a través de test de función cognitiva y actividades funcionales, a través del examen clínico y neuropsicológico y exámenes de laboratorio y estudios de imágenes. Así se diagnostica la demencia, ¿cierto? Es importante considerar la influencia de factores étnicos, culturales, idiomáticos, geográficos, ¿cierto? U otros sobre estos resultados, ¿ya? Y se eligieron el Mini-Mental modificado, ¿ya? El Pfeiffer para el diagnóstico de deterioro cognitivo, ¿ya? El Mini-Mental modificado, ¿por qué se llama modificado? Porque reemplazó el deletreo inverso de la palabra mundo por la repetición inversa de un número de 5 dígitos secuenciales, ¿ya? Y la introducción de una segunda alternativa en el ítem de dibujar 2 pentágonos a dibujar 2 círculos, ¿ya? Ojo, la confirmación diagnóstica de un deterioro cognitivo tiene que ser realizada a través de la aplicación de la sección B del test del CANDEPS. Eso es lo que se recomienda, ¿ya? En los casos para la aplicación de los resultados, el puntaje de corte del test Mini-Mental es los 21 y 22 puntos para la población chilena, ¿cierto? Y en el caso de Pfeiffer, 5 de 6 puntos, ¿ya? Por lo tanto, para evaluar el tema de demencia, tiene que ser aplicado el Mini-Mental modificado más el Pfeiffer. Cuando el valor, cuando es positivo en el fondo, cuando se tiene demencia, cuando ambos test arrojan positivo, ¿ya? Y el diagnóstico de deterioro cognitivo es justamente cuando tienes un Mini-Mental igual o mayor a 21, ¿cierto? Disculpa, igual o menor a 21, ¿cierto? Y un Pfeiffer mayor, o sea, menor o igual a 6, ¿cierto? Esto permite aumentar, el hecho de aplicar el Mini-Mental y el Pfeiffer permite aumentar la especificidad, ¿ya? De un 46.2% al aplicar el Mini-Mental solo, al aplicarlo justamente a ambos a un 83.3%. Por lo tanto, tienen que ser aplicados ambos tests, ¿ya? Y justamente esta utilización de los tests reduce el problema de la escolaridad, ya que esta tiene una menor influencia en las actividades de la vida diaria que un test cognitivo, ¿ya? Respecto del DAT y del Bristol para la evaluación de la actividad de la vida diaria, dice que son mejores para la evaluación del deterioro cognitivo y la demencia, ¿ya? Hay una valoración para la valoración del deterioro cognitivo y la demencia debe tenerse presente que en una revisión sistemática reciente se señaló que las escalas, el DAT, que es la Disability Assessment for Dementia, y el Bristol, ¿ya? Fueron los cuestionarios con mejores propiedades psicométricas. Así que, ojo, es un llamado a los profesionales, sobre todo que evalúan el tema de deterioro cognitivo de demencia, a empezar o a utilizar justamente estos tests, ¿ya? ¿Cuáles son las acciones preventivas, ya, o las acciones no farmacológicas, ya, que son recomendadas para la prevención y el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer? Mire, este es un estudio de Mendiola y de Berumen, ¿cierto? Que es bastante interesante. Y yo lo invito a poder leerlo con mucha lentitud y sobre todo con mucha conciencia, porque la verdad que lo que dice es realmente importante, ¿ya? Señala principalmente a través de este cuadro explicativo de que la dieta y el estilo de vida efectivamente son tratamientos no farmacológicos que ayudan al tratamiento y la prevención de la demencia. O sea que no está todo en la pastilla. Interesante, ¿cierto? Y que en particular dice, por ejemplo, de que el ejercicio físico, en particular el ejercicio físico aeróbico más el ejercicio de cargas, aquí ayuda a mejorar la neurogénesis hipocampal y tiene un efecto juntamente neuroprotector. Recuerde
de que ocurre sobre todo hay un proceso de neuroinflamación, y el ejercicio a través de su efecto terapéutico justamente secreta o ayuda a la secreción de distintos tipos de factores, sobre todo endoteliales, que ayudan a disminuir la inflamación, ¿ya? Y la inflamación sobre todo vascular, y sobre todo la inflamación nerviosa, ¿ya? Por lo tanto, el efecto del ejercicio físico es sumamente importante, ¿ya? En la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Por ejemplo, realizar desafíos mentales, ya como son los cursos de computación, la psicoeducación y sobre todo la estimulación mediante actividades cognitivas, ayuda al incremento de la densidad neuronal. Importantísimo. Ojo aquí también, sobre todo, la restricción calórica y alimenticia ayuda a la disminución de la fosforilación de la proteína beta-amiloide. Y existe una relación entre el hambre y la neuroprotección, que justamente mejora la cognición y disminuye también los niveles de beta-amiloide y inflamación. Pero aquí también es importante esto en particular, la socialización. La socialización, ¿ya? Es justamente importante en el desarrollo humano físico y físico de la persona interior, y la falta justamente de ella induce a la soledad, y el producto de la soledad es justamente la deprivación muchas veces de estimulación o de conexión, de socialización, de estimulación sensorial. Promueve o es un factor también precipitante la soledad para diversas otros tipos de enfermedades que son más graves aún, como la depresión, el alcoholismo, la obesidad, la diabetes, la hipertensión y finalmente la enfermedad de Alzheimer y el cáncer. Por lo tanto, es importante que las personas mayores sociabilicen, ¿cierto? Se mantengan comunicadas, se mantengan en el fondo comunicadas con sus familiares, con sus amigos, que estén insertos dentro de la comunidad. Sobre todo, buscar ahora en tiempos de pandemia los mecanismos para poder estimular la socialización justamente entre las personas mayores que están justamente en un proceso de cuarentena, ¿ya? ¿Qué más sabemos que mejora justamente o ayuda a mejorar la sintomatología? Hay otro estudio de Gregory, ya, que dice de que ¿puede el ejercicio mejorar los síntomas cognitivos de la enfermedad de Alzheimer? Y la verdad es que sí puede. Y mire qué interesante también lo que llega Gregory y los demás colaboradores. Es que dice de que ellos generaron una intervención, ¿ya? De ejercicio físico de 3.4 más menos 1.4 días por semana, ¿ya? Con una intensidad de 3.7 a más o menos 0.6 equivalentes metabólicos o MET, ¿cierto? Por lo tanto, digamos que este ejercicio es de intensidad moderada, ¿ya? Por un tiempo de 137.05 más o menos 44.95 minutos por semana, ¿ya? Y la duración de cada sesión iba entre 45 minutos a 1 hora. ¿Qué tipo de ejercicio principalmente se realizaba? Ejercicio primario, ya, o sea, principalmente, disculpa, ejercicio aeróbico combinado con ejercicio de resistencia. Y mire, ¿qué lograron? ¿Qué lograron? Versus, bueno, ahí para que usted lo pueda ver ahí, que es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que esta es la otra recomendación que dice 3 días por semana, ejercicio moderado vigoroso, 150 minutos, ¿cierto? O 30 minutos de moderado, 20 de vigoroso, y principalmente ejercicio aeróbico complementado con ejercicio de resistencia, flexibilidad, de balance, etc. ¿Qué vieron ellos? ¿Qué se dieron cuenta? Dice de que el efecto del entrenamiento, del ejercicio del entrenamiento físico, de la función cognitiva, fue favorable, ¿ya? Y lo que generó fue justamente una mejora en la función cognitiva, ¿ya? Sobre todo
sobre todo del grupo, o sea, una mejora en la función cognitiva y sobre todo la sintomatología de la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación que se deriva de este estudio en particular? Que la frecuencia de la actividad física debiese ser por lo menos de 5 días a la semana, en los cuales 3 o más días fuera ejercicio de tipo aeróbico, ¿ya? De intensidad moderada. Eso quiere decir que la persona mayor se canse, que se canse, ¿ya? Si usted lo evalúa hasta en una escala de Borg, debiese ser de un nivel de 12 o 13 aproximadamente, de 20, ¿cierto? Que canse el ejercicio, ¿ya? Y combinado con 2 días de ejercicio de fuerza a la semana. O sea, perfectamente usted podría hacer lunes, miércoles y viernes ejercicio aeróbico y miércoles y jueves ejercicio de fuerza, ¿ya? La intensidad tiene que ser moderada a vigorosa. Por lo tanto, ahí yo lo coloqué como sensación subjetiva de fatiga de 12 a 16. El tiempo que tiene que tener el volumen total de ejercicio durante la semana debiese ser mayor o igual a 150 minutos por semana, ¿ya? Mayor a 30 minutos, mayor o igual a 30 minutos por día, ¿cierto? O mayor o igual a 20 minutos por día si es vigorosa. Mayor o menos, ¿ya? Y en particular, el principal tipo de ejercicio tiene que ser ejercicio aeróbico, sumado a o ejercicio de fuerza, o ejercicio de flexibilidad, o ejercicio de balance y equilibrio. Yo le recomiendo, y por lo que yo he visto, y sobre todo he realizado junto con las personas mayores participantes del Centro de la Reina, es que en una primera instancia justamente el ejercicio aeróbico y de fuerza andan bastante bien. Cuando las personas mayores ya tienen una mejor potencia muscular, hay que sobre todo restaurar o mejorar la flexibilidad, y eso obviamente va a permitir que luego la fuerza junto con la flexibilidad va a tener un mejor balance y equilibrio, ¿ya? También que se ha visto de que hay una revisión, un artículo de revisión, finalmente para terminar, ¿ya? De que la actividad física y la patología beta-amiloidea y la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Que se ha visto de que, por ejemplo, en estudios en población humana, porque usted ve aquí que hay estudios, dice especie humana y abajo dice ratón, ¿cierto? En humanos, ya, por ejemplo, con deterioro cognitivo, ya, con deterioro cognitivo, dice de que la actividad física liviana y vigorosa disminuye el riesgo, ya, y la incidencia de deterioro cognitivo. También dice de que en una intervención de 12 semanas, ya, de actividad física, especialmente de marcha moderada a intensa, ya, por una marcha, ¿cierto?, que canse, puede mejorar la protección, sobre todo respecto del deterioro cognitivo, ¿ya? En este caso, también la actividad física combinada con ejercicios de lo que se llama el dual task, o sea, estimulación cognitiva y ejercicio físico, mejora la condición cognitiva y los indicadores de salud cerebral, importante también. Y por otro lado, también dice de que el ejercicio aeróbico intenso, alto intenso, ayuda justamente a mejorar los procesos de control ejecutivo, ¿ya? Por lo tanto, no solamente el ejercicio físico, o sea, el ejercicio físico tiene impacto en muchas otras variables y también ayuda ya a mejorar la función cognitiva, o sea, qué importante, o sea, uno de los mejores medicamentos para mejorar la función cognitiva y sobre todo el Alzheimer, el deterioro cognitivo, es gratuito. Es gratuito y lo tenemos al alcance de nuestras manos, pero necesitamos básicamente profesionales o personas, más que profesionales, personas capacitadas que puedan prescribir ejercicios de manera adecuada para que este ejercicio tenga realmente un resultado esperado y benéfico, ¿ya? Es sumamente importante, ¿ya? También aquí vemos otro tipo de intervenciones, ¿cierto? Que son en otro tipo de especies, en ratones principalmente, que también justamente lo que hacen es, por ejemplo, prevenir la pérdida de memoria espacial. Bueno, yo la voy a enviar ahí, les van a compartir la presentación desde Clínica Med para que ustedes puedan revisar más en detalle también, y están también los
los nombres de los papers para que ustedes puedan en el fondo interiorizarse más respecto de justamente el efecto que genera el ejercicio también en la cognición, ¿ya? Finalmente, ya estoy finalizando hace bastante rato, pero créanme que esto es la última diapositiva. El ejercicio físico y la depresión en adultos mayores, ¿ya? ¿Qué dicen? De que hay 11 estudios que se identificaron con un total de 7.195 personas en general y dice de que el ejercicio produce mejoría de la depresión en adultos mayores con mayor evidencia a corto plazo, en 3 meses, y con trabajo de fuerza a alta intensidad. Nuevamente la fuerza, nos sale aquí al ruedo. La fuerza y sobre todo los ejercicios de fuerza de alta intensidad, seguido de periodos de descanso de igual tiempo, ¿ya? En el fondo, si usted lo quiere ver o asimilar muchas veces a lo que es un automóvil, podría ser en el fondo acerruchar el motor o en el fondo acelerar el motor, ¿cierto? Hacer que el auto llegue a una revolución o en este caso a una intensidad alta, ¿cierto? Y después generar un descanso y que vuelva nuevamente a un periodo de reposo o de normalidad del punto de vista de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Para nuevamente realizar la otra serie. ¿Y cuál es la conclusión? De que el ejercicio físico es benéfico para las personas adultas mayores con depresión. Sin embargo, los estudios que lo respaldan son de baja calidad metodológica y heterogéneos, lo que hace necesario realizar ensayos clínicos que clarifiquen la magnitud del efecto y las dosis de las cuales es beneficioso. Yo creo justamente que a qué se debe esto, a que nuevamente la prescripción del ejercicio es fundamental a la hora de poder obtener algún cambio o al obtener un tipo de beneficio, ya que tiene que ser prescrito como un traje hecho a la medida, ¿ya? Me quiero finalmente despedir y agradecer el tiempo que ustedes han dedicado a escucharme esta presentación y esta exposición, y la verdad que los quiero dejar con una frase de Isaac Newton que dice de que lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es el océano. Creo que el llamado es justamente a poder buscar siempre la verdad, trabajar en base a la evidencia, dejar, como dicen por ahí, la creología de lado. La creología es una ciencia que ya dejó de pasar de moda. Da lo mismo lo que usted cree o lo que yo creo. Lo que realmente importa es lo que la evidencia dice y lo que está realmente comprobado. Trabajemos, seamos profesionales serios, serios con nuestros pacientes, serios con nuestros residentes, serios con lo que queremos lograr, ¿ya? Le deseo una muy buena tarde y espero haya sido también para usted una clase muy provechosa. Muchas bendiciones y también nuevamente reiterar los agradecimientos a la doctora Sandra Maecha por permitirme la participación en este programa. ¿Ya? Ahí está mi correo, jpromero@fundacionchilemayores.org. Les deseo muy buena tarde. Muchas gracias.